En esta ocasión traemos la segunda parte de la investigación de Jacobo Grinberg. En un primer episodio hablamos sobre sus teorías, sus trabajos, aquellas cosas que parecían inexplicables ante la ciencia, pero que para él tenían una lógica incalculable. Ahora, en esta segunda entrega, hablaremos sobre su desaparición, la investigación que hubo detrás y una posible explicación de lo que sucedió. ¿Quieres conocer más? Quédate, porque te sorprenderemos. Esto es Historia Fácil, el podcast. Te recuerdo, mi nombre es Adrián Ávila. Comenzamos. Para reconstruir la desaparición de Jacobo Grinberg hay que separar dos cosas: lo verificable y lo que proviene de testimonios o versiones posteriores, porque el caso desde el inicio no es completamente claro. Vayamos por puntos. El primero, el contexto inmediato. Imagínense que estamos en el año de 1994, directamente en diciembre. Jacobo se encuentra activo, se encuentra trabajando, desarrollando líneas de investigación que, como vimos, estaban en expansión. No hay registro público de una ruptura profesional con alguien de su equipo. No hay evidencia sólida tampoco de un abandono previo. Su rutina, en lo esencial, seguía tal como siempre. Punto número 2. El último momento documentado fue, de acuerdo con distintas reconstrucciones, cuando Grinberg sale de su lugar de trabajo, y a partir de ahí se pierde el rastro. No hay un evento violento que quede registrado. No hay una escena del crimen. No hay un punto claro de quiebre que quede visible. Solamente una ausencia, la de Jacobo. Punto número 3. El pasar del tiempo. Pasan los días y llega el 12 de diciembre, la fecha de su cumpleaños. Y esto se convierte en un punto clave. La familia, lógicamente, esperaba verlo. Había intención de contacto, pero no ocurrió. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hay confirmación de su paradero. Cuarto punto. Surge una primera explicación. En medio de toda la incertidumbre que se había generado, aparece una posible versión. Jacobo Grinberg había viajado a la India. ¿Pero con qué motivo? Bueno, según esta fuente, era continuar con sus investigaciones, particularmente en torno a los estados de conciencia y posibles experimentos de telepatía. Este momento es sumamente importante porque no surge como un dato oficial comprobado, sino como una explicación transmitida dentro de su propio entorno cercano. Y como vimos al inicio, esa versión presenta inconsistencias. Pasemos al quinto punto. La duda. ¿Realmente se trataba de un viaje? ¿Y este viaje estaba planeado? ¿Por qué no hay una despedida clara? ¿Por qué no hay una comunicación directa con quienes formaban su círculo más cercano? Este simple detalle no prueba nada por sí mismo, pero introduce una grieta en toda la narrativa. Sexto punto. La ausencia de evidencia. No hay registros de salida de manera legal del país. Tampoco podemos hablar de una cuestión verificable que permita pensar que hubo contacto con instituciones en el extranjero. Lo que queda es una suma de versiones, sin una validación definitiva. A partir de ahí, la desaparición deja de ser simplemente una ausencia privada y se convierte en un asunto que requiere investigación. Pero incluso en ese punto, el caso arrastra un problema desde el origen. No hay un hecho en concreto que marque el inicio. No hay un momento claro donde algo ocurrió. Solamente hay un antes y un después. ¿Cuál fue el antes? Un investigador activo y después, silencio. Y eso
termina por complicar todo. Porque sin un punto de ruptura visible, cada teoría que empieza a construirse sobre la desaparición prácticamente está construida sobre vacíos. Ese es el recorrido real, sin dramatización, sin afirmaciones absolutas, un proceso donde cada paso abre más preguntas que las que responde. Y es precisamente esa falta de claridad la que permite que el caso de Jacobo Grinberg siga abierto después de tanto tiempo. Y no necesariamente en la cuestión legal, pero sí en la narrativa. Porque cuando hay una secuencia clara de hechos, lo que queda no es una historia cerrada, es un espacio lleno de posibilidades, y ese espacio es donde comienza la siguiente parte del caso. ¿Qué pasa cuando no hay una escena del crimen, ni un punto claro de ruptura? Las hipótesis no parten de evidencia directa, parten de aquello que puede llegar a faltar, y en la desaparición de Jacobo Grinberg, lo que falta prácticamente es todo. Aún así, con el paso del tiempo, se han construido varias líneas de sospecha. Y estas no sirven como conclusiones definitivas, sino como intentos de llenar ese vacío. Vayamos a la primera hipótesis. Una desaparición voluntaria. Quizás sea la más simple. Grinberg decide irse, se aísla, como ya lo había hecho en alguna ocasión anterior. Pero en esta ocasión no regresa. Esta idea se apoya en un patrón real. Él tenía la tendencia a aislarse por largos periodos. Su carácter era reservado, su enfoque casi obsesivo en la investigación, pero tiene un pequeño problema. El mismo que ya vimos con anterioridad, la ruptura del patrón. Porque una cosa es aislarse y otra muy distinta es desaparecer sin dejar un solo rastro, sin un aviso y sin comunicación con su círculo más cercano, como lo mencionamos en el bloque anterior. Esto nos hace pensar una segunda hipótesis: el contexto de su investigación. Aquí la lectura cambia. Grinberg no estaba trabajando en un tema convencional, estaba explorando conciencia, percepción, posibles formas no tradicionales de interacción mental. Esto ha llevado a algunas versiones a plantear escenarios más extremos, es decir, intervención de terceros, intereses externos, incluso la idea de que su trabajo pudo haber generado incomodidad. Pero aquí hay que ser claros. No existe evidencia verificable que confirme este tipo de intervención. Son hipótesis que llegan a sugerir, precisamente por la falta de información. Se presenta una tercera hipótesis: su entorno cercano. En algunos análisis del caso, también se ha observado la dinámica de su entorno inmediato. Existen versiones que apuntan a posibles inconsistencias en los relatos iniciales, particularmente en torno a la explicación del supuesto viaje a la India. Y esto no implica responsabilidad directa, pero sí introduce una variable que es importante: que las primeras versiones del caso no son completamente sólidas, y cuando el origen de la información es incierto, toda la construcción se vuelve frágil. Pasemos a la cuarta hipótesis: un hecho no documentado. Más bien deja abierta la investigación. Que posiblemente haya ocurrido algo que nunca fue registrado, un evento aislado quizá, un incidente no reportado, una circunstancia que simplemente no deja huella pública. En este tipo de escenario son difíciles de sostenerse las ideas, pero también imposibles de descartar por completo. Y en medio de todo esto hay un elemento constante: el temor. No solo por la desaparición en sí, sino por la posibilidad de que Grinberg no haya tenido control sobre lo que ocurrió. Porque cuando una persona desaparece sin preparación, sin aviso, sin transición, la pregunta no es solamente dónde está, es en qué condiciones ocurrió esto. Ese
es el punto que nunca se resuelve del todo. No se trata de quién fue, no de cómo ocurrió, sino si hubo realmente una decisión o una imposición. Y mientras esa pregunta siga abierta, todas las hipótesis seguirán siendo simplemente eso, posibilidades. Porque en el caso de Jacobo Grinberg, la ausencia de respuestas no elimina las sospechas, las multiplica. Y también mantiene vivo al temor. Cuando la desaparición de Jacobo Grinberg deja de ser un asunto privado, entra en una fase distinta, la de la investigación formal. Y en ese punto aparece una figura clave en la reconstrucción de este caso. Estamos hablando del comandante Clemente Padilla. Su nombre surge en diversas versiones como el responsable de seguir una de las líneas más serias dentro de esta indagatoria. Pero es importante marcar algo desde el inicio. No toda la información sobre su participación está documentada de forma pública o verificable. Gran parte de lo que se conoce proviene de testimonios, de entrevistas y de reconstrucciones que sucedieron después de la investigación. Sabiendo todo esto, aún así, su papel es relevante dentro del relato de este caso. ¿Y saben por qué? Porque representa el intento de llevar este misterio al terreno de los hechos. Pero, ¿quién era Clemente Padilla en este contexto? Bueno, se trata de un investigador con experiencia en casos complejos, acostumbrado a trabajar con información fragmentada, con la tarea de reconstruir eventos a partir de aquello que no está del todo claro. Y ese era precisamente el problema aquí. No había una escena, no había un evento concreto, no había una línea del tiempo cerrada. La investigación entonces tuvo que reconstruirse desde cero. Y partamos por líneas. En la primera, desaparición voluntaria. Se revisa la posibilidad de que Grinberg haya decidido irse por cuenta propia. Se analiza su comportamiento previo, su estado emocional, sus proyectos en curso. Pero esta línea encuentra rápidamente una tensión que no estaba contemplada. No hay evidencia sólida de preparación para una salida hacia la India. No hay movimientos claros que indiquen una ruptura planificada. Ok, pasemos a una segunda línea. El supuesto viaje. Aquí la investigación intenta verificar registros de salida del país, boletos de avión comprados con medios que puedan dejar algún tipo de rastro, contactos en el extranjero para saber si se encuentra ahí. Y es en ese punto donde aparecen las primeras inconsistencias. La versión del viaje no logra sostenerse con documentos concluyentes. No se puede validar de forma contundente. Esto, pues tampoco la puede descartar por completo, pero sí la debilita. Ok, pasemos a una tercera línea. El entorno cercano de Jacobo Grinberg. Como en muchos casos, la investigación revisa a las personas más próximas. Al menos es lo lógico. Y no necesariamente como sospechoso directo, sino como fuente clave de información. Porque se analizan declaraciones, se comparan versiones, se buscan contradicciones entre unos miembros de la familia y otros. Y aunque no se establece una responsabilidad clara, sí sirve para identificar zonas que puedan generar incertidumbre en el investigador, particularmente en los relatos iniciales sobre su paradero. Pasemos a una cuarta línea.
Busquemos dentro de su contexto profesional. Se revisa el trabajo de Jacobo, sus investigaciones, sus intereses, y aquí parte una dificultad evidente, porque su campo de estudio no es convencional, estamos de acuerdo. Eso termina por complicar la posibilidad de vincularlo con causas concretas dentro de una investigación criminal. Y aún con todo esto, esta línea no se puede descartar. Se mantiene como un factor contextual. Y entonces, ¿a qué conclusión llega la investigación? Aquí es donde el caso alcanza su punto más incómodo. No hay una respuesta clara. No hay una teoría confirmada. No hay responsables identificados. Y simplemente lo que queda es un conjunto de líneas abiertas. Qué simple, ¿no? Algunas son más débiles, otras son más consistentes, pero ninguna puede definirse como definitiva. Y eso en términos de investigación termina siendo algo significativo, porque no se trata de un caso cerrado, se trata de un caso que no pudo cerrarse. En algunas versiones se menciona que el propio comandante Padilla llegó a la conclusión personal. ¿Cuál? Una interpretación del caso, pero esa conclusión no se formaliza públicamente, no se documenta como resolución oficial, y con el tiempo se diluyó. La investigación con el paso del tiempo perdió impulso, el caso dejó de avanzar, y la figura del comandante se retira del foco. Ese es el punto real, no un descubrimiento revelador, no un giro definitivo, sino algo más inquietante, una investigación que a pesar de intentarlo, no logra responder la pregunta principal. ¿Qué pasó con Jacobo Grinberg? Y cuando incluso una investigación formal no puede responder esa pregunta, el misterio deja de ser una hipótesis y se convierte en una ausencia permanente. En fin, en medio de una investigación que ya era compleja, aparece un elemento inesperado, un testimonio. Pero no surge aquí, surge en Estados Unidos. Se le conoce como el testigo de Boulder, un relato que surge años después de la desaparición de Jacobo Grinberg y que intenta conectar su caso con un lugar en específico. Se trata de la ciudad de Boulder. Según esta versión, una persona afirma haber visto a alguien con características muy similares a las del desaparecido Jacobo Grinberg en esa zona. Y no se trata de un avistamiento casual, sin contexto, sino como un evento, una presencia que llamó la atención por su comportamiento. El testimonio describe a un hombre reservado, aislado, aparentemente inmerso en actividades que no eran del todo claras. Esto por sí solo no sería suficiente para poder decir que se trata de él, pero porque podría tratarse de una simple coincidencia, un error al momento de identificar a alguien y más con el paso del tiempo, pero lo que hace que este relato se mantenga en la conversación es el contexto. Resulta que Boulder no es una ciudad cualquiera, es conocida por ser un punto de encuentro para comunidades vinculadas a investigación alternativa, a estudios de conciencia, prácticas relacionadas con percepciones y mente. Esto genera una conexión narrativa inmediatamente con el perfil de Jacobo Grinberg. Y ahí es donde el testimonio comienza a ganar peso. Al menos en los términos de hipótesis. Pero hay que marcar un límite, una línea, una división. No existe evidencia documental sólida que confirme que Grinberg estuvo en Boulder. No hay registros oficiales, no hay pruebas verificadas. Lo que hay es simple y llanamente
un relato. Un relato que, como muchos en este caso, se sostienen más por la coherencia contextual que por una validación empírica, que por una evidencia. Y eso lo coloca en una posición muy delicada, porque no puede ser tomado como prueba, pero tampoco desaparece completamente del análisis. ¿Y sabes por qué? Porque encaja, y encaja con la idea de una posible desaparición voluntaria. Encaja con un perfil que ya estaba explorando territorios no convencionales, y encaja con la posibilidad que, si decidió irse por su propia cuenta, no lo hiciera hacia un lugar aleatorio. Pero también encaja con algo mucho más simple: la posibilidad o la necesidad de encontrar respuestas, porque cuando un caso no se resuelve, los vacíos se comienzan a llenar. ¿Con qué? Con testimonios, con coincidencias, con posibilidades, y el resto lo puso el testigo de Boulder. ¿Qué es exactamente eso? Una pieza que aparece en el rompecabezas, pero que no termina de encajar por completo en esos huecos. Y mientras no haya forma de confirmarla, pertenece a ese lugar incómodo entre lo posible y lo no comprobado. Un espacio que en este caso parece repetirse una y otra vez, y que mantiene viva una pregunta que hasta ahora nadie ha podido responder con certeza. ¿Dónde está Jacobo Grinberg? Partamos de este punto. Toda investigación busca lo mismo: un punto final, una explicación, una respuesta hacia un hecho claro que permita cerrar la historia. En este caso, el de Jacobo Grinberg, este punto nunca llega. Después de revisar hipótesis, de revisar testimonios y de algunas posibles líneas, incluyendo versiones como la del testigo de Boulder, la investigación entra en una fase distinta. Y no estamos hablando de esa fase que termina por resolver el caso, sino en una de desgaste. Las líneas abiertas no terminan por unirse, la desaparición voluntaria no se puede confirmar, el supuesto viaje al extranjero no se comprueba, no hay evidencia de un hecho violento tampoco, no existen responsables que podamos identificar. Todo esto genera un problema estructural, porque una investigación necesita sostenerse a través de los hechos y de las evidencias. Y en este caso, no hay posibilidad. Con el paso del tiempo, el caso pierde impulso, no por falta de intereses, sino por falta de elementos nuevos. Las preguntas siguen ahí, pero ya no hay herramientas que nos ayuden a responderlas. Y en ese contexto, la figura del investigador principal, el comandante Clemente Padilla, deja de estar al frente. ¿Sí? El investigador que durante muchos años había llevado casos en extremo complicados, deja de estar al frente. La investigación cambió de manos o simplemente se detuvo en términos prácticos. Y para esto no hubo un anuncio formal que diga el caso está resuelto, pero tampoco hay avances que lo mantengan activo. Y ese es el punto más incómodo de todos, porque no estamos frente a un caso cerrado. Estamos frente a un caso que dejó de avanzar. La diferencia es sutil, pero también es importante. Un caso cerrado tiene una conclusión. A pesar del paso del tiempo, a pesar del paso de los años, no se ha cerrado. Lo que queda es un expediente, una secuencia incompleta de hechos, un conjunto de hipótesis que nunca se terminaron por consolidar, pero sobre todo, una ausencia que no pudo explicarse. Este es el verdadero cierre de la investigación.
No una respuesta, sino un silencio de índole institucional, un silencio documental, un silencio que con el tiempo se vuelve cada vez más pesado y cada vez más permanente. Y cuando una historia termina así, no desaparece, se transforma de un caso sin resolver a un misterio que sigue abierto. Y es justamente en ese punto donde la pregunta tiene que cambiar. Ya no solamente se trata de ¿qué pasó?, sino algo más difícil de responder. ¿Por qué nunca se pudo saber qué le pasó? ¿O ustedes qué piensan? Déjalo en comentarios. Cuando un caso como este no ofrece respuestas claras, la pregunta cambia de forma. Ya no es solamente qué pasó con Jacobo Greenberg, sino por qué alguien en su posición decidiría desaparecer. Así, de la nada, sin respuestas, sin evidencias, sin nada que nos deje, al menos, una línea que seguir. Porque en este caso, no hay certezas, solamente se trata de posibles escenarios, y cada uno revela algo muy distinto, y no solamente sobre el caso, sino del momento en el que se encontraba este personaje. Dentro de los escenarios encontramos el primero, la decisión personal, porque estamos conscientes de que existe la posibilidad de que Jacobo Greenberg haya decidido irse, no como un acto impulsivo, sino más bien como una extensión de su forma de vivir. Un investigador que ya se aislaba, que trabajaba en silencio, que no dependía de la exposición pública, pero aquí aparece una contradicción. Aislarse no es desaparecer, y desaparecer implica cortar vínculos con la familia, con el trabajo, con su identidad. Eso requiere algo más que simplemente un trastorno de personalidad, requiere intención. Y no hay evidencia clara de que estuviera preparado para ese tipo de rupturas. Segundo escenario, una búsqueda más radical, que su investigación lo llevara a un punto donde el siguiente paso no podría hacerse dentro de su entorno habitual. Explorar estados de conciencia más profundos quizá, trabajar en contextos distintos, podría ser, romper con estructuras que limitaban su investigación. Podría explicar todo, pero aquí encaja la idea del viaje, la posibilidad de que buscara continuar su trabajo en un entorno diferente, bajo otras condiciones, pero incluso en este caso, si fuera así, hay una pregunta clave. ¿Por qué no avisaría? ¿Por qué alguien con la capacidad de planificar una transición así no dejó rastros? Pasemos a un tercer escenario. Presión o incomodidad externa. Esta podría convertirse en una línea más especulativa. Que su trabajo por naturaleza generara incomodidad, no necesariamente en el sentido conspirativo, sino en el hecho de que estaba moviéndose fuera de los marcos tradicionales. Pero nuevamente aquí hay una evidencia que carece de esa capacidad para verificarla. Es una hipótesis que surge del contexto, no de pruebas. Cuarto escenario, un evento no planeado. Quizá el más simple de todos los escenarios. Al mismo tiempo, el más difícil de demostrar. Quizá algo ocurrió, un incidente, una situación inesperada, un punto de ruptura que no dejó registro. Existen este tipo de escenarios que no dejan narrativas, pero también construyen historias, pero quizá por lo mismo no lleguen a existir. Y en muchos casos, sin resolver, terminan siendo explicaciones que se vuelven como probables. Aunque, ¿qué motivo es el más sólido? Ninguno por sí solo, porque cada uno explica una parte, pero ninguno explica a todos. Y ese es el problema central. Greenberg no era una figura en crisis evidente, no estaba cerrando su trabajo, no había señales claras de huida.
Al contrario, todo implicaba que estaba en una etapa de desarrollo, de expansión, y eso vuelve la pregunta aún más compleja. Porque cuando alguien desaparece en medio de un proceso así, no encaja con la lógica de una decisión voluntaria simple, encaja con algo más difícil de definir, el punto donde las motivaciones no son evidentes, donde las explicaciones no alcanzan y donde lo único claro es que cualquier intento de responder ¿por qué? Termina regresándolo al mismo lugar. La falta de evidencia. Y mientras eso no cambie, los motivos seguirán siendo los que han sido desde el principio. Simplemente posibles, pero no comprobables. La historia de Jacobo Grinberg no termina con una respuesta, termina con un vacío donde caben muchas versiones. La del científico que llevó su investigación demasiado lejos, la del hombre que decidió desaparecer por sí solo, la del investigador que encontró algo y quizá no pudo explicarlo, la del caso que simplemente nunca se pudo resolver. Ninguna de estas está comprobado completamente. Tampoco están completamente descartadas. Y ese es el punto más incómodo de toda esta historia, porque no estás frente a un misterio que espera ser resuelto. Estás frente a un misterio que te obliga a tomar una postura. Puedes quedarte con la versión más lógica, que no hubo nada extraordinario quizá, solamente una desaparición sin suficientes datos, o quizás seas de aquellos que puedan inclinarse hacia algo más abierto, como que su trabajo lo llevó a un límite donde la explicación tradicional ya no era suficiente. También puede ser aquel que cuestiona todo porque es subversivo, cuestiona las versiones, los testimonios, las reconstrucciones incluso, y asumir que lo único real es lo que se puede probar. Pero incluso en ese escenario hay algo que no cambia. La ausencia de Jacobo sigue ahí. Y eso dice algo importante. ¿O ustedes qué piensan? Porque más allá de teorías, de hipótesis o narrativas, hay una pregunta que sigue sin respuestas. ¿Qué pasó realmente? Y quizá esa es la razón por la que este caso sigue vigente. Y no se trata que sea por lo que sabemos, sino por lo que no podemos comprobar. Porque en historias que existen a lo largo del tiempo, como esta, la verdad no siempre se trata de una sola. A veces es un conjunto de posibilidades y cada una dice más sobre quién la cree que sobre el hecho en sí. Así que la respuesta no va a estar aquí, no está en este episodio. La función no es esa, está en lo que tú decides aceptar como explicación, porque al final el misterio de Jacobo Grinberg no se resuelve, se interpreta, se alimenta y, evidentemente, nos lleva a crear nuestra propia versión de la historia. Esto fue Historia Fácil, el podcast. Mi nombre es Adrián Ávila. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Hasta la próxima. Bye.